Buenas, en esta clase vamos a abordar el tema de cómo son las respuestas respiratorias al ejercicio, las respuestas fisiológicas. Vamos a intentar entender integrando conceptos que abordaron previamente en el curso. Vamos a tratar de integrar esos conceptos y poder entender cómo son las respuestas al ejercicio. Hay una serie de temas que tienen que haber tratado previamente o conceptos clave que vamos a aplicar en esta clase. Entonces, el primero es el intercambio gaseoso en los alvéolos, cómo ocurre la difusión de gases, cuáles son los principios básicos. El segundo concepto es el transporte de oxígeno, cómo se transporta, la curva de disociación de la hemoglobina. El tercero es la circulación pulmonar y cómo son la relación entre ventilación y perfusión. Y el cuarto es el control central de la respiración, cuáles son sus centros regulatorios, sus receptores, cómo se regula la ventilación. Para empezar, es importante distinguir o separar lo que son las respuestas a corto plazo de, por ejemplo, el sistema respiratorio frente al ejercicio físico, de las adaptaciones que son a largo plazo. Entonces, el objetivo de esta clase es, más que nada, explicarles cómo son las respuestas a corto plazo del sistema respiratorio frente al ejercicio, ¿sí? Las respuestas fisiológicas tienen una determinada función, entonces vamos a ver, por ejemplo, que hay un aumento de la frecuencia ventilatoria cuando realizamos ejercicio físico y eso es para tratar de hacer frente a el gasto de oxígeno que están realizando los músculos, ¿sí?, frente al ejercicio físico, pero al final solamente vamos a mencionar algunas de las adaptaciones más a largo plazo, ya que el sistema respiratorio se adapta con el tiempo producto del ejercicio físico, ¿sí? Y eso son cambios anatómicos o de la estructura que permiten al sistema trabajar más eficientemente. ¿Qué ocurre durante el ejercicio entonces? Durante el ejercicio físico, los músculos aumentan muchísimo su metabolismo, ¿sí? Aumenta mucho la demanda de oxígeno y aumenta también la producción de dióxido de carbono. Entonces, durante el ejercicio lo que va a ocurrir va a haber un cambio, ¿sí?, un aumento de la ventilación para tratar de compensar o de intercambiar más oxígeno y más CO2 en los alvéolos. Lo que muestra esta gráfica es en un sujeto que estaba en reposo y después comienza a hacer ejercicio físico intenso, y aquí está después la recuperación, el tiempo en minutos, cómo son los cambios en la ventilación, en la frecuencia de ventilación, ¿sí? Entonces lo que vemos es que, bueno, antes en reposo la frecuencia de ventilación era más o menos de 10 de respiraciones por ventilaciones por minuto, y después se incrementa hasta casi 80. ¿Sí? Entonces, este aumento de la ventilación es muy pronunciado durante el ejercicio físico. Entonces, vamos a ver cómo se produce este aumento de la ventilación, ¿sí? Y otras regulaciones que ocurren durante el ejercicio físico. Una cosa que es importante, bueno, recuerden, entonces, aumentaba mucho la demanda de oxígeno en los tejidos, en los músculos, y aumenta mucho la producción de dióxido de carbono. Entonces, este aumento en la ventilación, que se llama hiperpnea, lo que va a permitir es que la presión arterial de oxígeno y de dióxido de carbono no cambien con respecto al reposo, ¿sí? Lo que vamos a ver es que este aumento en la ventilación permite que se mantengan constantes estas presiones parciales, ¿sí?, de estos gases, pero en realidad lo que ocurre sí es que en la sangre venosa, la que viene de los tejidos, va a haber una disminución de la presión parcial de oxígeno y un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono. Y ahora vamos a ver cómo se logra esto, que estas presiones no cambien con este aumento de la ventilación.
Recordemos cómo era el intercambio gaseoso en reposo, ¿sí? Normal, fisiológico. En reposo, el aire que entra a los pulmones y a los alvéolos tiene una composición determinada de gases que hacen que la presión parcial de oxígeno alveolar sea de 104 milímetros de mercurio, ¿sí? Y la presión parcial de dióxido de carbono es de 40 milímetros de mercurio. En reposo, la sangre venosa trae una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio y una presión parcial de dióxido de carbono de 45 milímetros de mercurio. ¿Cómo es el intercambio gaseoso? Como recuerdan, va de los lugares donde hay más presión a donde hay menos presión. Entonces, la difusión de oxígeno será de los alvéolos hacia el interior de los capilares, ya que esta diferencia de presiones es mayor en los alvéolos que en el capilar. Por el contrario, el dióxido de carbono difunde de los capilares hacia los alvéolos, ¿sí? Con esta diferencia de presiones, de 45 a 40. La sangre que abandona los pulmones, que va después a componer la sangre arterial, abandona los pulmones con una presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio y una presión parcial de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio, ¿sí? Esto es lo que ocurre en reposo, pero veamos qué es lo que pasa durante el ejercicio físico. Durante el ejercicio, entonces dijimos que había un consumo exagerado de oxígeno por parte de los músculos, lo que hace que la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial disminuya y un aumento de la producción de CO2, lo que hace que la presión parcial de CO2 en la sangre venosa se incremente. Entonces, qué efecto va a tener esto sobre el intercambio gaseoso, la difusión de gases? Como ven, esta diferencia entre la presión parcial de oxígeno alveolar y capilar se va a incrementar, entonces se va a favorecer el pasaje de oxígeno hacia el capilar. Y eh, la diferencia entre la presión parcial de CO2 adentro y en el alvéolo también se incrementa, lo que va a favorecer la salida de CO2 del capilar hacia los alvéolos. Pero la sangre que abandona los pulmones va a seguir abandonando los pulmones con estas presiones parciales que son iguales a la presión parcial o similares a las presiones parciales alveolares. ¿Sí? Entonces, la presión parcial de oxígeno y de CO2 en la sangre arterial durante el ejercicio físico no se modifican, ¿sí? Y sí las presiones parciales venosas. Todo este intercambio que se favorece por las diferencias de gradientes de presión de los gases entre los alvéolos y los capilares, se ve favorecida también por un aumento de la ventilación, ¿sí? Entonces, un aumento de la ventilación va a favorecer esta entrada y salida de aire hacia los alvéolos, que va a favorecer la eliminación de CO2 y la entrada de más oxígeno. Entonces, resumiendo, durante el ejercicio hay una gran demanda de oxígeno por parte del metabolismo de los músculos, una gran producción de CO2 y eso hace que las presiones parciales de oxígeno disminuyan en la sangre venosa y aumenten las presiones parciales de CO2. Eh, a nivel de los pulmones hay un gran incremento en la ventilación, tanto de la frecuencia ventilatoria como en la amplitud de las inspiraciones. Entonces, eso va a favorecer que pueda entrar más oxígeno, ¿sí? A los capilares y pueda, sobre todo, el CO2 ser eliminado. Y entonces las presiones parciales arteriales de oxígeno y de CO2 no cambian durante el ejercicio. ¿Cuáles son los estímulos que provocan este aumento de la ventilación? Los músculos, ¿sí? Supongamos que estamos haciendo ejercicio físico, las extremidades se están moviendo, ¿sí? Entonces, como ustedes tienen que recordar de neuro, que lo vieron ahí,
existen receptores que se ubican en los músculos y en las articulaciones que están involucrados en la propiocepción. La propiocepción es la percepción de cómo están ubicadas las diferentes partes del cuerpo en el espacio. Entonces, cuando hay movimiento de las extremidades, los propioceptores o receptores que están en los músculos y en las articulaciones empiezan a enviar señales al sistema nervioso central de que esto está ocurriendo. Entonces tenemos, por ejemplo, el uso neuromuscular que aumenta su frecuencia de descarga de sus aferentes frente al estiramiento de los músculos, ¿sí? El órgano tendinoso de Golgi, que está aquí en los tendones, que también cuando el músculo se contrae, aumentan su frecuencia de descarga a sus aferentes, ¿sí? Y los receptores articulares. Estos tres tipos de propioceptores, entonces informan al sistema nervioso central sobre cuál es el grado de contracción muscular y cómo se están moviendo las extremidades o, bueno, o los músculos en general. Y ese es un estímulo que provoca, ahora vamos a ver mediante qué mecanismo, un aumento de la ventilación en los pulmones. Bien, los propioceptores entonces que están sensando la actividad muscular y la posición de las articulaciones, etcétera, envían sus aferentes, ¿sí? De manera ascendente, eh, y entonces en las cortezas que procesan la información sensorial se procesa esa información de determinada manera. Pero lo importante aquí es que estas vías ascendentes, ¿sí? Que pasan por el tronco encefálico, también a su vez estimulan, ¿sí? El grupo respiratorio dorsal, los centros de control de la ventilación. Entonces, transcurren por aquí en la vía lemniscal y estimulan el grupo respiratorio dorsal. ¿Qué efecto tiene eso? Como ya ustedes deben haber visto en más de una ocasión, eh, eso tiene el efecto de estimular, ¿sí? Los músculos respiratorios, el diafragma y los intercostales, lo que hace que aumente la frecuencia de potenciales de acción, la frecuencia de la respiración y la frecuencia y la amplitud de la ventilación, de la inspiración, ¿sí? Hay un aspecto que es llamativo con respecto a cómo es el aumento de la ventilación durante la realización del ejercicio físico, y esto es que la frecuencia de ventilatoria aumenta incluso antes, de manera a veces anticipada a la realización del ejercicio físico. Y esto es producto de este mecanismo, ¿sí? La corteza motora primaria, que es la que envía la información a los músculos para que los músculos se contraigan en las acciones voluntarias, el movimiento voluntario, ¿sí? Eh, también tienen colaterales del haz corticoespinal que estimulan los centros respiratorios de control de la respiración. Entonces, cuando se va a producir un movimiento, además de contraerse los músculos, etcétera, se estimula los centros respiratorios y entonces se estimula los músculos respiratorios y hay un aumento en la frecuencia ventilatoria y un aumento en el volumen de inspiración. Esto explica por qué los cambios en la frecuencia ventilatoria, los cambios en la ventilación se dan de manera instantánea o incluso de manera anticipada a la realización de los ejercicios físicos.